y a remarcar algunos conceptos. Voy a compartir la pantalla. Bien. Este es el capítulo 2 de Juan Stan. Voy a ir al final porque quisiera partir de la conclusión a la que llega Juan Stan. A ver. Sí, creo que me he confundido de... Disculpen, me he confundido. Ahorita. Bien, aquí estoy. Mire la conclusión a la que llega Juan Stan. Dice, y leo hasta aquí. Es evidente que vaticinar eventos futuros no era la finalidad principal de los profetas de Dios, ni tampoco era lo esencial del oficio profético. Por lo tanto, que la profecía no es para vaticinar eventos futuros. Por lo tanto, profecía no es vaticinar eventos futuros. En todo caso, no es lo esencial. Quizás lo suplementario se podría decir. Y su misión, más bien, era denunciar los pecados del pueblo y sus jefes y llamarles al arrepentimiento y a una nueva esperanza. ¿Sí? Y Juan Stan es enfático, porque Juan Stan dice, ¿no? Refiriéndose, dice que insistimos en que las profecías tienen que interpretarse con sumo cuidado, exegéticamente y no especulativamente. Y es interesante lo que remarca Juan Stan, ¿no? Hoy también los escritos proféticos son, nos dice él, son palabra viva. Es decir, que nos hablan hoy. ¿Sí? Lo ponemos en esos términos. Pero dice que hay que tener 3 momentos importantes para interpretar las profecías. Tenemos que escuchar con esmero. Primero, escuchar con esmero. Segundo, interpretar con cuidado. Y tercero, obedecer de todo corazón. Miren, tenemos aquí 3 textos. 3 textos. Quisiera, por favor, que leamos. Voy a pedir entonces a Joel que lea 17:11. A Carlos que lea Primera de Tesalonicenses 5:21. Y José Cuya, Apocalipsis 1:3. A ver, ¿qué dice? ¿Ya lo tienes, Joel? No lo tengo todavía. Yo no sé si ya entró José Brici. Para que puedan leer, porque es importante leer el texto, ¿no?
O alguien lo tiene. Quiero leer, o quisiera que se Sí, lea en orden. Tesalónica, pastor. ¿En orden? Sí, primero Hechos. Hechos. Ahora. Ya. Está bien. Entonces, primero, escuchar con esmero. Hechos 17:11. Adelante. Hechos 17:11. ¿Ya lo tienes? Recuerden que nuestro Zoom es participativo. Estamos en línea, pero todos participamos. Hechos 17:11 dice, y Sí. estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Fíjense, es muy aleccionador realmente cómo procedía la primera iglesia o las primeras iglesias. El texto es para corroborarlo, comprobarlo, escudriñarlo. Y si no, ¿qué orden podríamos tener? Nos podemos disparar para cada lado, para los lados que uno quisiera o entienda, ¿no? Hay que escuchar con esmero a la palabra porque nos va a dar el cauce por dónde ir, por dónde caminar. Lo segundo que nos dice, están para interpretar las profecías, es hacerlo con cuidado. Es decir, interpretar con cuidado. A ver, vamos a leer entonces primera de Tesalonicenses 5:21. ¿Lo tienes, Carlos? Sí, pastor, un ratito. Ahora lo leo. Bien. Y Primera de luego Tesalonicenses 5:21. 5:21 ya. Examinarlo todo, retener lo bueno. Ajá. Examinarlo todo, retenerlo bueno, eso significa tener cuidado, ¿no es cierto? Porque si uno va a retener lo bueno, ¿cómo vamos a retener lo bueno si no tenemos discernimiento? Solamente con discernimiento y a partir de una exégesis con cuidado. En realidad no se puede hacer de otra manera. Entonces, interpretar con cuidado. Y luego, obedecer de todo corazón. Apocalipsis 1:3. ¿Tienes, José Cuya? Sí, profesor. Bien. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bien. Obedecer con el corazón. Guardar las escrituras. ¿Dónde se puede guardar? Nada más que se puede guardar en el interior de la persona. ¿Cierto? No hay otra. Y recuerden que en el concepto, en el contexto, o en la comprensión que tenían en el mundo semítico, el corazón era la reflexión, era la mente, ¿no? El sentimiento era el riñón, si acaso. Entonces acá es con toda la razón, en realidad, tendría que ser. Pues bien, sí, ya tenemos la conclusión a la que llega Juan Stan y que seguimos, podemos estar totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, pero de hecho que nos da pistas para interpretar el texto, ¿cierto? ¿De dónde parte entonces Stan, ¿no? Bueno, lo primero es que resalta que hay literatura profética y apocalíptica. Y que, bueno, que es un poco extraño. Es extraño no porque no tenga que estar
la Biblia, que es un libro de fe. Y como es un libro de fe, es un libro religioso para los cristianos y desde otras religiones también, pero nosotros ya sabemos qué significa que es un libro de fe. Por lo tanto, si se habla de profética y apocalíptica, ¿cuál es el sentido de lo profético y de lo apocalíptico que se ha dado en las sociedades y a través de los tiempos, independientemente de la propuesta cristiana, independientemente del cristianismo? No solamente se habla de lo profético, no solamente existe lo profético en la fe cristiana, existe por supuesto en la fe judaica, pero claro, el cristianismo tiene su principio, su base en la fe judaica, si se quiere decir así, pero si no vamos a lo judaico, pero vamos al contexto del mundo semítico, vamos a ver que hay un concepto de lo profético o de la profecía, tanto en Egipto, tanto en Babilonia, en Asiria, o en el mundo sumerio, o quien fuere, le tocó en ese momento un desarrollo de determinado pueblo alrededor del mundo semítico, no los hititas y demás. Y si nos vamos más al norte y más al oeste, vamos a llegar al mundo europeo, al mundo griego, al mundo romano, en fin, en donde existe, por supuesto, esta concepción. Lo profético, la profecía es la adivinación de lo que va a pasar. Y la apocalíptica tiene que ver con la revelación, porque ya saben que apocalipsis significa revelación, con la revelación que hace la divinidad de estos acontecimientos por suceder, en donde han tomado más importancia o se ha preguntado al ser humano cuándo va a terminar todo. Y el sentido catastrófico que se tiene, y también exuberante, rimbombante, ¿no? Fantasioso del fin del mundo. Y ahí lo tenemos, y de ahí surge, ¿no? Y entonces, lo primero que uno tiene que hacer es de reconocer a qué se refiere lo profético en la Biblia. Y todos sabemos que lo profético en la Biblia comienza con los libros proféticos, y lo hemos estudiado en el seminario. Y los libros proféticos del Antiguo Testamento son, en un sentido clásico, 4 libros de los profetas clásicos, digamos así, ¿no? Los profetas mayores, y 12 libros que expresan a los profetas menores, que es desde Oseas hasta Malaquías, digamos así, según el orden que tiene en nuestras Biblias. Bien, hay que ver qué características tienen, cómo aparece, y hay que estudiarlo nada más para partir, ¿no? Y tienen ciertas características estos pasajes, ¿no? Porque se habla de la esperanza que tiene el pueblo a través, expresado, dicho por los profetas que tienen la voz de Dios, de lo que se espera, de lo que tendría que hacer el pueblo. Y en el Nuevo Testamento hay pasajes que también suenan como estos textos del Antiguo Testamento, por eso se le han llamado a estos textos también textos proféticos, pero temas proféticos, ¿no? O temas escatológicos. Y entonces hay que tener también criterios para saber cómo interpretar estos textos que tienen ciertas características. Y así es como empieza Juan Stan hablando de lo profético, y para hacer una definición de la profecía, pero desde el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, nos dice que Juan Stan nos dice que para entender, entonces, para la interpretación de la profecía, nos dice que en primer lugar, ¿no? Debemos aplicar a los escritos proféticos todas las reglas generales de la interpretación. En segundo lugar, pero dentro de la interpretación, el contexto histórico, el contexto literario,
hablar de la autoría, de un tiempo en el que se habrían producido, cuál es el propósito y cuál es el tema central, aclarar el vocabulario, etc. Es decir, hay que aplicar todos los criterios para entender una literatura muy específica dentro de un género que le llamamos profético. Ahora, ¿cómo aplicamos el contexto histórico? ¿Cómo aplicamos el contexto literario? ¿Cómo hablamos de la autoría o de la fecha? ¿Cómo averiguamos cuál es el propósito, cuál es el tema central? ¿Cómo es que vemos el vocabulario? Y un poco para dialogar con ustedes. ¿De qué forma podemos acceder a estos aspectos que tiene el texto? ¿De qué manera entramos para conocer lo que acá se propone? ¿Cómo accedemos? ¿Cuál es la única forma de acceder? De poder hablar del contexto, del propósito, del tema central. Díganme ustedes, ¿cómo puedo saber yo el vocabulario que se usa en estos libros? ¿Alguna idea? A través del ejercicio exegético, ¿no, pastor? Claro, pero Carlos, algo muy simple y sencillo, porque tú sabes que es nuestro método de ir de lo más sencillo. ¿Y cómo yo aplico el exégesis? ¿Qué hago primero para aplicar el exégesis a un texto? Tengo que leer el texto. Leer. Créanme, bueno, es una forma de expresar, créanme, ¿no? Pero hay algo que nos aqueja bastante y es que no leemos. No leemos. Podemos preguntarnos, ¿cuántas veces hemos leído los libros proféticos? ¿Cuántas veces he leído Isaías? Bueno, ya, pues, Joel. Ya, Abdías. ¿No? ¿Se acuerdan cuántos capítulos tiene Isaías? ¿Quién se acuerda cuántos capítulos tiene Isaías? 66. 66 capítulos, imagínense, ¿no? Ahora, claro, 66 capítulos ya suena un poco apocalíptico, ¿no? 666. Pero no debe asustarnos, en realidad. Hay que leer, hay que meterle diente. ¿Y qué vamos a hacer? La Biblia es un texto, no es una grabación, es decir, tampoco es un video. Aunque ahora hay grabaciones de la Biblia, ¿no? Pero son lecturas que se hacen del texto. Mucho mejor leer. Entonces, ¿cómo yo voy a aplicar el contexto histórico, el contexto literario, el autor, fecha? Primero tengo que leer, y si no leo, imagínense. Entonces yo puedo consultar libros que me hablan sobre el contexto, sobre la autoría, sobre el tiempo. Me pueden proponer este libro tiene este propósito, pero si no lo he leído, yo no sé. Bueno, esa es la propuesta. Pero también nos dice Juan Stan, pero dadas las características especiales de esta literatura, es decir, la profética, es decir, la literatura escatológica, hace falta también otras pautas orientadoras para su interpretación. ¿Cuáles son? Y acá viene su simbolismo, sus perspectivas y sus cumplimientos, ya que se habla de escatología. Y escatología, ustedes saben que viene de eschato, y eschato es esperanza. ¿Esperanza de qué? Entonces, partimos de los presupuestos que debemos tener para la lectura de estos textos. Ahora, yo podría decir que quienes estamos accediendo a este estudio tenemos más capacidad de poder comprender, pero también ni tanto, porque tenemos que esforzarnos. Pero ese esfuerzo no tiene que ver que
yo tengo menor o mayor capacidad. El esfuerzo es propio de la fuerza que le pongo. Y la fuerza que le pongo depende de mi voluntad. Bueno, ya creo que estoy exhortando mucho. Partimos entonces de definición de profecía. ¿Y cuál es la definición de profecía que es más consensuado en el contexto universal? ¿No? Casi, y esto lo pone Juan Stan, casi todos entienden estos términos en sentido exclusivamente predictivo. Es decir, lo predictivo y lo vaticínico, permítanme la flexión, predictivo y vaticinio. Es decir, es predicción y pronóstico y augurio, ¿no? Ustedes pueden encontrar, hay un libro de Dewey Pentecost, interesante que su apellido es pentecostal, Dewey Pentecost, es un libro traducido a castellano sobre el evento del futuro. Y aquí es donde se presentan todas las dispensaciones, y es una construcción realmente de toda una perspectiva dispensacionalista del mensaje de Dios, por supuesto, premilenarista, ¿no? Y en este libro se hace una interpretación de la Biblia y todo lo reduce a la profecía, al vaticinio, ¿no? Y la limita, ¿no?, a anuncios solamente de la Biblia del futuro, nada más del futuro. La Biblia nos habla del futuro, es decir, la Biblia no habla del presente, ¿no? Y entonces es lo que se nos está diciendo allí, ¿no?, es que se disminuye todo y se desaparece realmente el sentido que tenía para los destinatarios originarios del texto, ¿no? Y ahí es donde se diferencian los autores. Los autores que sigue Juan Stan, que como habrán visto ustedes en las notas a pie de página, él sigue un libro que es muy bueno, es muy sencillo el libro, pero hecho muy bien, es hecho por un pentecostal, Gordon Fee, y por alguien que no es pentecostal, Stuart, La lectura eficaz de la Biblia. Traten de conseguirlo por internet, o lo pueden comprar también, que es muy bueno para adentrarse bien a la Biblia. Es una oportunidad, ¿no es cierto? ¿De dónde viene esa definición de predicción, pronóstico, augurio, ¿no? Claro que viene también de la propuesta que hacen ciertos cultos, ciertas religiones, propuesta por los griegos o por los romanos, y para nuestro tiempo, y que hasta ahora rige, es la profecía de Nostradamus, ¿no? Y tiene que ver también con una profecía oculta que solamente lo conoce un enviado, nada más, en este caso los videntes, ¿no?, los profetas. Pero este es el sentido popular que se tiene también. ¿Y por qué se tiene ese sentido popular? Porque en lo más profundo de la persona, de toda persona, quiere saber qué le va a suceder, qué le va a pasar, es decir, quiere saber si se va a enfermar, no se va a enfermar, con quién se va a casar, si va a tener trabajo, no trabajo, fortuna, no fortuna, en fin, no quiere saber, está en lo profundo de la persona. La madurez es manejarse con los propios recursos que uno tiene y sabe a dónde va a llegar, lo cual tendría que ser también para la iglesia. Ya tenemos la enseñanza de Jesús de extender el reino de Dios y su justicia. ¿Para qué más? ¿No? Y entonces, ¿qué dice Juan Stan? Dice lo que subrayo acá o oscurezco. El problema con esta definición popular es que toma un solo aspecto que no es el definitivo o más importante.
y lo confunde con toda la realidad del profetismo. Quienes hemos estudiado a los profetas clásicos, a los profetas del Antiguo Testamento, a esta gran parte, que es una parte muy importante, es quizás la parte que ocupa más texto en el Antiguo Testamento, como corpus, que es los libros proféticos, ¿no? Los libros proféticos darán, ahí nos presenta también Juan Stan una estadística que ha hecho Douglas Stewart, ¿no? Acá miren ustedes, dice, muy bien, vamos a pedir que ustedes lo lean. A ver, quiero ver quiénes están. Ajá, José, sí, quería pedirle a José Brisi. José Brisi, ¿ya regresaste? Sí, pastor, estoy aquí. Sí, sí, mira, lee esta parte, ¿sí? Ya. ¿Ves bien? O, sí, pues. Pastor, José, ¿me escuchan, pastor? ahora sí, ahora sí. ¿Me escucha? Ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Te escuchamos? ¿Me escuchan? Habla. ¿Me escucha? Solamente te escuchamos cuando dices me escuchan. Creo que no se te escucha la lectura. Bien, no te preocupes. A veces está fallando, pero yo lo voy a hacer. Miren, está bien, gracias, Pastor José. Daniel, ¿me escucha? Ahora sí. A ver, lee. Bueno, No se le escucha. no se te escucha, José. Bueno, José Cuya, lee, por favor. Ya, profesor. ¿Desde dónde? ¿Desde Douglas Stewart? Sí, para ver la estadística que hace el que presenta. Ya. Douglas Stewart señala acertadamente que cuando los profetas anunciaban el futuro, era usualmente el futuro inmediato de Israel, Judá y otras naciones vecinas, no nuestro futuro. Afirma además que menos del 2% de las profecías del Antiguo Testamento son mesiánicas. Menos del 5% describen en específico, se refiere a sucesos que todavía están por ocurrir. Bien, gracias, José Cuya, te escucho por partes. Lo que dice aquí que en a la parte en donde participa Douglas Stewart, eran que usualmente el futuro inmediato, lo que anuncian los profetas, usualmente era el futuro inmediato. Pero el futuro inmediato de Israel, de Judá y de las naciones vecinas. Quienes estudiaron los libros proféticos recordarán que hay dos tipos de oráculos que enuncian en los libros proféticos, que se enuncian en los libros proféticos. Estos son los oráculos contra Israel y Judá y los oráculos contra las naciones extranjeras, a las naciones vecinas, ¿no? Y lo que se verifica es que lo que le preocupa a los profetas, lo que les preocupa a los profetas son qué va a pasar en el futuro inmediato, no en el futuro lejano. ¿Qué afirma Douglas Stewart? Que el menos del 2% de las profecías, fíjense, menos del 2% de las profecías, menos del Antiguo Testamento, son mesiánicas. Es decir,
hablan de un Mesías por venir. Pero incluso no necesariamente que ese Mesías por venir, o ese Mesías que significa ungido, ¿no? Mesías, su traducción es ungido, ¿no? Se presentan menos del 2%. Y que menos del 5% hablan o describen específicamente la edad del nuevo pacto, es decir, ese nuevo momento de el acontecer de Dios, de la alianza que va a hacer Dios con su pueblo, ¿no? Y menos del 1% se refiere a los sucesos por ocurrir, ¿no? Eso está en la parte de Stuart en Lectura Eficaz de la Biblia. Se puede verificar, ¿no? Y entonces habría que ver de dónde, ya hemos visto de dónde viene esa comprensión que se tiene de entender el profetismo como adivinación, ¿no? Como solamente lo por venir, nada más, y en forma futura, ¿no? Ahora, si bien es cierto que la Biblia habla, el Antiguo Testamento habla de los profetas, por supuesto que lo habla bien, ¿no? Y lo retrae hasta Abraham. Incluso se dice que Abraham era profeta, fíjense ustedes en Génesis 27. Pero acá viene algo importante. No es que en el momento en que aparece Abraham, se le presenta a Abraham como profeta, sino se le presenta a Abraham como profeta cuando se escribe sobre Abraham. No antes, ¿no? Y por supuesto, sí, Moisés ya se expresa como profeta porque habla en nombre de Dios. Y claro, para explicar un poco qué significa lo profético, Juan Stan nos pone un texto muy interesante para entender, ¿no?, qué se esperaba del sentido, o qué se debe esperar del sentido de lo profético. Y tiene un ejemplo en la referencia que se hace de lo profético en Éxodo 4:14, sin mencionar la palabra nevií, ¿no? Se dice, por ejemplo, lo que ya leyó Carlos, Éxodo 4:14, no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien. No conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que habla bien. Pongan la atención en habla bien, porque ahí está el énfasis. Nuevamente, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras hablar. Y yo estaré con tu boca, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. De lo que se trata es de transmitir un mensaje, el mensaje de Jehová, el mensaje de Dios. Pero recuerdan ustedes que Moisés dice, soy tartamudo. Muy bien, entonces le dice Dios, tartamudo, pero que te ayude tu hermano. Tu hermano no es tartamudo, tu hermano se expresa bien. Yo te voy a decir a ti, tú le vas a decir a Aarón, y yo voy a estar en tu boca y en la boca de él. Y esta es una expresión profética, digamos así, que aparece ya en Moisés. Y por eso es que a Moisés se le califica como profeta, ¿no? En eso 33:11, como para ratificar, dice, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y tu hermano Aarón hablará a Faraón. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero. Y ese es el sentido de lo profecía, de lo profético. Y ese es el sentido que tiene lo profético en el Nuevo Testamento. Hablamos de este quinto ministerio, uno de los 5, aparte de pastor, evangelista, apóstol,
maestro, el de profeta. Y el profeta es el que entrega la palabra. Pero es entregarle la palabra, esa inspiración que da Dios de la palabra, ¿no? Es para la exhortación, es para la edificación, es para la extensión, la afirmación del reino de Dios y su justicia en el Nuevo Testamento. Pero hay quienes vinculan el ministerio profético con el carisma de profecía. Quien tiene el ministerio profético, ya hablamos en términos pentecostales, puede tener el carisma de profecía o no lo puede tener. Es independiente en realidad, pero el ministerio profético tiene que ver con entregar la palabra de Dios, ¿no? Que es a través de la inspiración. Entonces, es lo que tenemos con Moisés. ¿Qué nos dice Juan Están? Que merece reafirmar. Y yo señalo aquí, ¿no? Bien, acá. Que gran parte de la profecía predictiva era un anuncio del cumplimiento de los términos del pacto en la vida del pueblo. Ante la obediencia de Dios para dar fertilidad, buenas cosechas, salud, prosperidad y seguridad. Podemos leer Amós 9, 11 al 15. Pido a ustedes, por favor, si alguien tiene Amós 9, 11 al 15, así intercambiamos también y nos escuchamos. ¿Alguien tiene a mano? Ya que sacaron sus Biblias. ¿Sí? ¿Quién está? Pastor, yo lo leo, Amós. Sí, por Ya. favor. Dice, del 11 al 15, ¿no? Sí. 9, 11 al 15 dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que él hará alcanzar al segador y el pisador de las uvas, al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derritirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y verán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de sus tierras, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Gracias, José Brisi. Y fíjense ustedes, cuando hemos leído Amós, casi todo el texto de Amós son oráculos de juicio, nada más, demandando Jehová que se vuelvan a Dios, a este pueblo, a las autoridades, a los príncipes, a los militares, a los jueces, en fin, a los comerciantes, al pueblo, por supuesto, también. ¿Y cómo termina? Termina a que si se vuelven a Dios, ¿no? A la obediencia a Dios, ¿qué va a hacer Jehová? Miren, va a dar fertilidad, lo hemos leído, buenas cosechas, salud, prosperidad y seguridad. Ahora, ¿en qué campos están insertados estos bienes, estas bendiciones? ¿Para quiénes son estas bendiciones? Pregunto. La buenas cosechas, la salud, la prosperidad, la seguridad. ¿Para quiénes son? En Amós. Para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel. Pero ¿es solamente para unos pocos? Para todos. Es para todos, claro, pero fíjense esta calidad de profecías. Ahora,
¿Cuándo se va a producir o cuándo se van a cumplir estas profecías? ¿Qué se necesita para que se cumplan estas profecías? Vamos a tomarnos en esos términos que estamos hablando, que la mayoría quiere comprender como vaticinio, digamos así. ¿Cuándo? La condición es que se vuelvan a Dios. Pero quienes han leído a los profetas, ¿cómo se van a volver a Dios? ¿De dónde se van a volver a Dios? ¿Qué han hecho que han ofendido a Dios? ¿Cuál es la ofensa a Dios? ¿Recuerdan? En Amós, por ejemplo. ¿Sí? Si uno lee el capítulo 2 de Amós, por ejemplo, del 6 a 16, me parece, que es lo que se demanda al pueblo de Israel, ¿qué han hecho? ¿Qué ha hecho el pueblo de Israel? ¿De dónde tiene que arrepentirse? Sí, alguno lo tiene, sería interesante. Lo leo, pastor. A ver. Sí, dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos, tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las rocas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años, para que entren en posesión de la tierra del amorreo. Levanté a vuestros hijos para profetas y a vuestros jóvenes para que fueran nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijo de Israel? Mas vosotros Gracias. disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandaban diciendo, no profeticéis. Yo creo que hasta ahí, ¿no? Sí, sí, gracias. Gracias. Fíjense en los pecados. Hay que arrepentirse de esos pecados. Pero no es que han dejado de llevar ofrendas al templo. Más bien, tienen que dejar de oprimir al pobre. Es muy preciso y específico. Es claro. Y si lo dejan de hacer, entonces, ¿qué va a haber? Fertilidad, buenas cosechas, salud, prosperidad. Ahora, parece lógico, ¿no? Porque van a haber buenas cosechas. ¿Por qué? Porque se deja de oprimir al campesino. ¿Por qué? Porque no se le cobra más de los préstamos que se le ha hecho o se espera hasta que se cosechen para que paguen los préstamos y no se le ajusta y se les quita las tierras. Bueno, pero fíjense el tipo de profecía, ¿no? Y también ante qué se hace la profecía. Vamos a leer acá Oseas 8:14, ¿no? Y a ver si José Cuya tiene Oseas 8:14. Mientras yo voy presentando, mira, ante la desobediencia, Dios responderá con plagas, epidemias y destrucción. Y se está poniendo de manera vaticinaria de lo que va a acontecer, de lo que va a pasar. Miren este tipo de profecía. Oseas 8:14. ¿Lo tiene José Cuya? Sí lo tengo aquí. Ya, José Cuya. Lee Oseas 8:14. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Gracias. Gracias. Y en el contexto mismo se habla de, se entiende las plagas y las epidemias y la destrucción. Y ya que estás ahí, José Cuya, lee Oseas 9:3, que tiene que ver con la deportación, mira. Oseas 9:3. 9:3. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. Bien, gracias. Volverán a Egipto
a Egipto y a Siria. Porque Egipto significa el éxodo, significa la opresión que sufrió el pueblo de Israel, es decir, los hijos de Jacob, ¿no? Las tribus de Israel, cuando estuvieron en Egipto. Y es una manera de cómo expresar que va a sufrir la deportación, porque no comprende bien cuál es su papel como pueblo, pero están al mando, ¿no? Eso es lo que tenemos. Y entonces, cuando el pueblo abunda en pecado, se concentran amonestaciones que enunciaban un pronto juicio. Es lo que nos dice Juan Stan, pero que tiene que ver también con una lectura adecuada de los profetas, ¿cierto? Y también las profecías, poniéndolo en esos términos, también tenía que ver con la esperanza, ¿cierto? Porque no solamente era castigo, sino también esperanza. Esperanza, ¿no? Y juicio. Son de los dos tipos en donde aparece en el texto. Esperanza y juicio, pronto juicio, ¿no? Lo que vamos a tener entonces, que las profecías, vamos a ver más abajo para ponerlo y ustedes lo vean. Bien, a ver, quería mostrarles las profecías siempre se orientan desde la perspectiva de las realidades presentes del pueblo de Dios, no desde alguna perspectiva especulativa sobre realidades aún no existentes, ¿no? Estoy sombreando para que quede claro. Las profecías siempre se orientan desde la perspectiva de las realidades presentes del pueblo de Dios. Estamos hablando de los profetas en el momento de los profetas, en el momento de la actuación de los profetas, ¿no? Y las profecías que son inmediatas, prontas, y el castigo es pronto, o a mediano plazo, o cuando ya se veía que va a venir. Es el caso del castigo, por ejemplo, de los exilios, sufridos tanto para el reino del norte, de Israel a Samaria, de Samaria que fue destruida y fueron llevados a Siria, o de Jerusalén o de Judea, ¿no? Del reino del sur, que fueron llevados de Jerusalén a Babilonia. Muy específico, uno los puede estudiar y lo va a ver, ¿no es cierto? Nos gusta aquí la aseveración que hace Vine, ¿no? ¿Qué dice Vine en su diccionario? Dice, y Carlos también lo remarcó, la profecía es mucho más que el vaticinio de eventos futuros. En realidad, la preocupación primordial del profeta, que es, fíjense, es hablar la palabra de Dios al pueblo de su tiempo. Es hablar la palabra de Dios al pueblo de su tiempo, ¿no? ¿Para qué? Llamándoles a volver a la fidelidad del pacto. Hablar la palabra de Dios al pueblo de su tiempo, llamándoles a volver a la fidelidad al pacto. Pregunto, ¿cuál es el pueblo de su tiempo? Pregunto,
¿Cuál es la fidelidad al pacto? ¿Cuál pacto? ¿Qué dice? ¿Dialogamos? ¿Cuál es el pueblo de su tiempo? Del tiempo de los profetas. El pueblo de Israel. Hebreo. No, el pueblo hebreo. Ahora, y aquí vamos a hacer un pequeño examen. No se preocupen. No es calificado. Acá no calificamos. Solito nos evaluamos, por supuesto. A ver, ¿dónde profetiza Amós? ¿En el norte o en el sur? ¿Se acuerdan? ¿Norte o sur? ¿Se acuerdan que cuando... En el norte, pastor. En el norte, claro, en el norte. Es cuando el reino, es cuando Israel se dividió. ¿Se acuerdan que se dividió al morir Salomón? Al morir el rey Salomón, tenía un reino unido, murió Salomón, le sucedió por la dinastía su hijo Roboán, y Roboán juntó a las tribus y le dijo, van a pagar más impuestos. Entonces 10 tribus se levantaron y dijeron, no, por favor, no queremos hacerlo, aligeran, ¿no? 2 tribus no se manifestaron, pero 10 sí. Y Roboán dijo, no. Sí, si mi padre le ponía impuestos como una mano, yo les voy a poner como una cintura, ¿no? Hablando del círculo de una mano, la muñeca como del cinturón que da a la cintura. Imagínense ustedes. Entonces se dividió el reino. Al dividirse el reino, se partió Israel en dos, reino del norte y reino del sur. Y luego, pasado un tiempo, ya cada uno es una vida propia, y en esa vida propia prosperaron, en fin, no había guerras, podían hacerlo, había comercio, en fin, y comenzó la explotación, de las que habla Amós, el libro de Amós. Y luego Jehová llama, Dios llama a Amós para que profetice, para que diga su palabra, que están cometiendo pecado y que los llama a justicia. Bueno, dice en el reino del norte. Entonces, ¿quién es el pueblo de su tiempo? ¿Quién es el pueblo del tiempo de Amós? Es el reino del norte. Fíjense ustedes que cuando uno lee Amós va a leer Betel, por ejemplo. Se va a mencionar Betel. Se van a mencionar al sacerdote Amasías, por ejemplo, en ciertos momentos de la vida del profeta. ¿Eso qué quiere decir? Que uno tiene que estar atento al tiempo al que se refiere el libro. Ahora, son libros proféticos. ¿Por qué es que cuando hablamos de profecía no leemos los libros proféticos? ¿Qué tienen los libros proféticos que no se leen? Parece que espantan un poco, ¿no? Y quienes hemos visto un poco, hemos leído un poco los libros proféticos, tenemos ya más o menos una sospecha por qué es que espanta un poco. No son libros fáciles, no son textos fáciles porque están escritos en forma poética, en forma de verso. Y tiene que ver con un contexto, tiene que ver con su tiempo. Hay muchos elementos ahí que demandan un estudio para leer con cierta propiedad, para ver el mensaje de Dios. Pero aún así, a quien tiene criterio y lo mira desde la realidad de la paz, de la realidad de la justicia, desde la realidad de Jesucristo, desde la vida y perspectiva de Jesucristo, quien vino para todos, quien compartía con todos, puede tener un criterio de lectura, ¿no? Pero no existe en realidad. Ahora bien, ¿y a qué se refiere que los profetas llamaban a fidelidad al pacto? ¿Cuál puede ser este pacto? ¿A qué pacto se referirá Juan Stan cuando habla de pacto? Y que al leer los libros proféticos detecta que siempre están llamando a volver a la fidelidad al pacto. ¿Cuál sería Pastor, este pacto? ¿será el cumplimiento de la ley, ese pacto que el pueblo hebreo hace con Dios en el desierto? Claro que sí. El pacto sinaítico, ¿no? El pacto sinaítico. Y por supuesto,
todos los momentos que ha vivido el pueblo de Israel quedan registrados y van marcando lo que va a venir después. Y ahí lo tenemos. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes el sentido que según Juan está decía en el Nuevo Testamento, como debe leerse en el Nuevo Testamento, pero también al Antiguo Testamento, ¿no? Ahora bien, para corroborar, Juan Stan nos propone 4 momentos del uso de textos proféticos en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son estos 4 momentos? ¿No? Los vamos a ver acá. Corriendo. Ustedes ya lo tienen, por supuesto, pero a ver. Juan Stan propone que se descubrirían, lo pongo yo en condicional, para Juan Stan es seguro, ¿no? Él dice, descubrimos que el Nuevo Testamento relaciona las profecías hebreas con 4 momentos decisivos. Ahora, quiero decirles algo importante. Cuando Juan Stan dice las profecías hebreas, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué se referirá Juan Stan? Cuando el Nuevo Testamento relaciona las profecías hebreas. ¿Dónde están las profecías hebreas? En el Antiguo Testamento. Muy bien. Y más específicamente, ¿en qué parte del Antiguo Testamento, Joel? En los libros proféticos. En los libros proféticos, claro, en los libros proféticos. Ahora vamos a hacer un recorrido por los libros proféticos. Permítanme, a ver, José Brisi, ¿qué tal? ¿Está por ahí? Sí, pastor, aquí está. Muy bien, qué bueno. José Brisi, ¿por cuáles libros proféticos? ¿A cuáles libros proféticos se refiere? Mencióname todos. Bueno, todos los que tú tengas en mente. Bueno, será Joel, Amós, Abdías, Sí, claro. Sigue, sí. Miqueas, ¿Cuántos libros Nahum, proféticos? Ajá. Habacuc, Sigue. A ver los demás, ¿qué dicen? Más libros proféticos. Zacarías, Malaquías, los ¿Está profetas bien? menores, los Esos mayores. son Isaías. A los Isaías, profetas claro. Jeremías, Jeremías. Daniel. ¿Daniel también será? Claro, para Juan Stan y para otros libristas, Daniel no entra en la categoría de libro profético, aunque está dentro de los 4 profetas mayores, así lo ha configurado la tradición. Pero también se puede poner Daniel. Pero entonces ahí tenemos que el Nuevo Testamento relaciona las profecías hebreas que están en los libros Isaías, Jeremías, Ezequiel, ¿no? Oseas, Joel, Amós, y de ahí hasta Malaquías. Por supuesto, de acuerdo a los momentos que le ha tocado o profetizar o vivir a estos profetas que luego han dado paso al texto que tiene sus nombres. ¿Sí es cierto? Entonces, dice Juan Stan que el Nuevo Testamento relaciona las profecías hebreas con 4 momentos decisivos. Es decir, que el Nuevo Testamento toma
toma, fíjense ustedes lo que voy a decir, toma profecías hebreas, y aquí remarco que están en los libros proféticos del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son estos libros proféticos del Antiguo Testamento? Desde Isaías hasta Malaquías, ¿no? Pero por supuesto, no está todo lo que está en estos libros proféticos, sino aquellas profecías que tocan a qué o a quién. Y acá viene, a la persona y ministerio de Jesús, ¿no? Bien, que toca al Pentecostés y los apóstoles, que toca a la iglesia cristiana y que toca los acontecimientos finales de la historia. Y acá se extiende un poquito, es decir, al Eschaton, al final de la historia, al Eschaton. Pero este final de la historia tiene que ver con el final de la historia de la iglesia, de cómo concibe la iglesia en ese momento, el final de la historia. El final de la historia no necesariamente acá se está refiriendo a que va a terminar el mundo, el fin del mundo. No, para nada. Entonces, fíjense ustedes que la propuesta de Juan Stan es que las profecías hebreas que está dentro de los libros proféticos, ya hemos visto las características que tienen la profecía, que se refieren a ¿qué? A la persona y ministerio de Jesús, uno. Respecto a la persona y ministerio de Jesús, ya Carlos ha presentado una reflexión sobre lo que Juan Stan propone sobre la persona y ministerio de Jesús como el centro de la profecía bíblica, que se refiere a estas profecías hebreas a Pentecostés y los apóstoles. Cuando se refiere a Pentecostés y los apóstoles, ¿a qué se estará refiriendo? A los inicios de la iglesia. Son los inicios de la iglesia. Es cómo irrumpe la iglesia en ese momento de la venida del Espíritu Santo. Cómo se profetiza el inicio de la iglesia cristiana en el aposento alto. Y cómo se inician los apóstoles en ese proyecto de Dios de establecer el reino de Dios y su justicia a partir de lo aprendido por Jesús, enseñado por Jesús. Y en tercer lugar, ¿no?, las profecías que aparecen sobre la iglesia cristiana, sobre cómo sería esa iglesia. Es decir, leyendo un poco más adelante, verán ustedes que ahora ya no se habla de pueblo de Israel. Ahora es el pueblo de Dios. Pero antes también al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se le llama pueblo de Dios. Pero ahora en el Nuevo Testamento, ¿quién es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios es la iglesia cristiana. No es el pueblo de Israel. Porque ya el pueblo de Israel ya está integrado en la iglesia cristiana. Ya no hay pueblo de Israel, sino ahora hay un pueblo que cree en Jesucristo. Y los que creen en Jesucristo son tanto judíos como gentiles. No hay aquí exclusividad de etnias. No hay aquí exclusividad de naciones. Básicamente, el requisito fundamental es que uno sea un ser humano. Un ser humano que apuesta, que concibe, que invita, que se hace cristiano en Jesucristo. Al invitarle, y ahí tiene que ver con las tradiciones nuestras ya de cómo nos hacemos cristianos, invitamos a Cristo en nuestro corazón o confesamos nuestros pecados o adscribimos de alguna manera
como las determinadas iglesias tienen de hacernos cristianos. Con esto no estamos diciendo que no se hace una decisión consciente, ¿no? Y entonces acá tenemos las profecías sobre cómo la iglesia cristiana se convierte en el pueblo de Dios. Y luego los acontecimientos finales de la historia, es decir, cómo hace la consecución de ese pueblo de Dios, que ya es la iglesia dentro del conjunto de las naciones, de lo que va a suceder, de cómo será esa irrupción de la iglesia o esa, esa vida o esa misión que la iglesia va a tener en un mundo que necesita el mensaje del Evangelio, es decir, a Jesucristo. Ahí tenemos los 4 momentos. No sé si quieren decir algo sobre esos 4 momentos. ¿Se ha entendido lo que queremos o lo que hemos querido decir? Voy a dejar de compartir para comentar. Sí, José Cuya. Bueno, es que ya saben que acá el recuadro remarca cuando se abre el micrófono. Y entonces por eso puedo ver quién como que está pidiendo participar, ¿no? ¿Algún comentario? Bien. Prosigo entonces. Vamos a ver, entonces ahora, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir compartiendo. Juan Stan parte de 2 presupuestos. Pastor Daniel, Sí, Carlos. disculpe que le interrumpa. Quería Sí, preguntar sí. algo, ¿no? Sabemos que los profetas, al escribir cuestiones respecto al, bueno, esto es en el tiempo en la que se pregonaba la esperanza para Israel y se proyectaba la figura de un Mesías, ¿no? No sé si los profetas tenían conciencia en sus escritos de que, que o sea, si tenían conciencia de escribiendo en la persona de un Mesías, ¿no? Si había esa proyección a futuro respecto a un personaje, porque pareciera que ciertas profecías más hablan del contexto, ¿no? Hablan de un rey, hablan del propio Israel. Por ejemplo, Isaías 53 se habla del Israel sufriente, ¿no? Más que de un Mesías que iba a venir y que iba a tener una figura de ser siervo sufriente y después vendría otra vez. Eso ya nosotros lo entendemos, pero para el tiempo de los profetas no sé si había esa concepción. Yo creo que no, ¿no? Esa era mi pregunta. Y creo que Stam también habla un poco de eso, ¿no? Prueba y argumenta con varias razones bíblicas que pone que efectivamente es así, porque no puede ser de otra manera también. Y aquí, bueno, aquí tenemos que detenernos un poquito porque es muy importante. Cuando en la iglesia se enseña sobre Jesús de una manera directa, precisa, digamos, lo más pedagógicamente fácil y entendible, ¿no? Directamente se enseña que ya los profetas hablaban del Mesías que iba a venir. Lo cual es cierto desde nuestra fe. ¿Sí? Un judío no diría esto. ¿Está bien? Un judío no lo diría, no diría que Jesús, fue ese Mesías esperado. ¿Estamos? Pero
aquí damos otro paso más. Cuando en la iglesia se enseña de esa manera, es para obviar, para no hacer una explicación larga que tendría que darse con establecer conceptos, recorrer buena parte de las escrituras, ¿no? De tal forma que se entienda que es básicamente la mirada nueva que tiene este nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia cristiana. Cuando la iglesia cristiana despierta, emerge, nace, se suscita, no entendía nada. La iglesia cristiana no entendía nada. Cuando digo la iglesia cristiana no entendía nada, y esto también está en la explicación que hace Juan Stan, es que ni los apóstoles, menos los judíos de su tiempo, entendían qué estaba pasando. Un texto que usa también Juan Stan es en los caminantes de Maús, en Lucas, que no entendían nada de nada, aun cuando Jesús caminaba con ellos, según el relato del Evangelio de Lucas, ¿no? Y que ni siquiera habían atendido a lo que Jesús les decía reiteradas veces de cómo se iba a dar su muerte y resurrección, por ejemplo, y que él era el Mesías esperado. Entonces los judíos no sabían. Por tanto, ¿cómo es que esta iglesia, esta iglesia, cuando hablo de iglesia, es la iglesia naciente, la iglesia que emerge, la iglesia que surge en Pentecostés y va asumiendo su ser cuerpo de Cristo, ser una nueva humanidad, una nueva congregación, ¿no? Ustedes saben que eclesía significa asamblea, congregación, comunidad, en fin. En el camino mismo y en su propuesta de vida ética, de vida espiritual. Cuando digo vida espiritual en relación con cómo soy en el mundo, qué espero, hacia dónde voy, ¿no? Quién es Dios para mí, todo esto, comienza a entenderse de dónde viene, comienza a preguntarse sobre sus orígenes. Y desde mi punto de vista, y están también, Dios da sabiduría, el Espíritu inspira para verse, para ver a la iglesia ya prefigurada, y ahí es donde van a algunos decir la prefiguración, en los textos proféticos, en algunos libros proféticos, ¿no? Más específicamente Isaías, y en Juan Stan tenemos varios textos en donde se lee así. Entonces, claramente, cuando se dice a los hermanos, o se enseña, claro, Isaías, ya Zacarías, Malaquías, o en Joel, en fin, hablando de la iglesia, ya se conocía, ya se sabía lo que iba a pasar, iba a acontecer, tiene mucho sentido. Pero el hecho que cuando ya estudio, analizo y veo que es la iglesia, la nueva iglesia, las nuevas criaturas en Cristo Jesús, la nueva humanidad en Cristo Jesús, comienza a rever y comienza a descubrir, no le quita valor a que en el Antiguo Testamento, que estos textos que se referían a un mesianismo judío, que ellos, los que escribieron, los profetas, entendían que se referían ya sea al rey venidero, ya sea a algún candidato que iba a ser alguien que iba a salvar a su pueblo, política y socialmente, pero que no se dio, ¿no? Lo hacían pensando en personajes. Mucho se ha discutido, por ejemplo, los textos que están en el Deutero Isaías, 40 al 55, esta parte de Isaías, llamados los cantos del siervo sufriente, ¿no? En donde se ha usado estos textos, o se lee desde el Nuevo Testamento, referidos a Jesús.
Pero es muy interesante porque estos 4 cantos analizados y estudiados conjuntamente, uno ve que se presenta en forma colectiva y en forma individual. Es decir, ese Mesías es alguien que es una persona o es una colectividad, por ejemplo, y que tiene características reales como características no reales. Y claro, ¿cómo interpretar? Ni siquiera se puede saber exactamente a quiénes se referían para su contexto mismo inmediato, es decir, para el contexto del Deutero Isaías, exílica o posexílicamente. Entonces, mi reflexión, es decir, el análisis que podemos sacar, y mi opinión también, es que los que escribieron, no es el que escribió, sino que los que escribieron, cuando se produjo el texto, por supuesto que no se entendía que podría haber un Mesías que iba a venir 4 siglos después o 5 siglos después, de acuerdo al tiempo en que se escribió el texto profético y que se refería a alguien llamado Jesús, ¿no? Y más bien, la lectura que se hace, el entendimiento de estos textos es posterior, es decir, desde ya el acontecimiento Jesús. Y vuelvo a repetir, esto no le quita validez ni le quita fuerza a la palabra de Dios, porque además entendemos que en el texto mismo hay una reserva de sentido, le llaman los exégetas, en el que ni el que escribe, ni el que te interpreta en ese tiempo, en el tiempo en que apareció el texto, entiende ni comprende. Por eso es que es un texto de fe, un texto religioso, en donde el Espíritu Santo ha inspirado. No pretendemos entender todo, comprender todo. El mismo Juan Stan lo dice en diferentes momentos del capítulo que ha escrito, que antes fue un artículo, ¿no? No sé si eso contesta un poco tu pregunta, Sí, pastor. Carlos. Gracias, Sí, gracias, pastor. Sí, ahora, ¿cuál es el presupuesto de Juan Stan para decirnos que el Nuevo Testamento relaciona las profecías antiguo testamentarias o veterotestamentarias o profecías hebreas, dice él, con 4 momentos decisivos? Vuelvo a repetir, es decir, las profecías referidas a la persona, al ministerio de Jesús, en primer lugar. En segundo lugar, al Pentecostés y los apóstoles, él lo pone así, ¿no es cierto? Ya lo hemos leído. En tercer lugar, estas profecías hebreas aplicadas o que miran o que apuntan a la iglesia cristiana. Y en cuarto lugar, a los acontecimientos finales de la historia, lo que sería el eschaton o el escato, en sus diferentes aspectos que es presentado en las diferentes partes del Nuevo Testamento, ¿no? Él dice que habría que partir de los siguientes presupuestos. Y pongo aquí. En primer lugar, ¿sí? Y en segundo lugar, ¿qué tenemos en primer lugar? Y esto es muy importante. Dice Juan Stan, Dios no reveló a ningún autor del Antiguo Testamento que habría 2 venidas del Mesías. Y ya saben a qué nos estamos refiriendo, ¿no? O a qué se está refiriendo Juan Stan. O sea, a la primera venida, que es el nacimiento, vida, ministerio, pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Y a la segunda venida que está anunciada por realizarse, ¿no? Dios no reveló a ningún autor del Antiguo Testamento que habría 2 venidas del Mesías. Primero para sufrir y después para reinar. Entonces voy a subrayar.
¿En qué parte vemos en el Antiguo Testamento que Dios revela que habría dos venidas del Mesías? Primero para sufrir y después para reinar. Ahora, ¿desde dónde nosotros sabemos que es para sufrir? Nosotros, estamos hablando de nosotros, o sea, de la iglesia de este tiempo, de la cual nosotros formamos parte, y después para reinar. ¿De dónde lo sabemos? ¿Cómo sabemos que esa primera venida fue para sufrir? Claro, sufrir es una manera de calificar, ¿no? Pero si murió en la cruz, ¿qué podríamos decir? Aunque resucitó, ¿no? Y venció a la muerte. Pero es una manera de decir, ¿no? ¿Y de dónde lo sabemos? De la historia, porque para nosotros los evangelios son históricos. Y después para reinar, ¿de dónde sacamos que es para reinar? Y aquí ya tenemos el escatológico, ¿no? Pero esta escatología, ¿de dónde viene? De nuestro conocimiento o de nuestra lectura del Nuevo Testamento, no del Antiguo. ¿Por qué? Porque esto no tiene que ver con el contexto original ni con el propósito de llamar al pueblo a volver a Dios, ¿no? O sea, no tiene que ver nada con el mensaje que se necesitaba para la época veterotestamentaria, o sea, para la época de los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, en primer lugar, Dios no reveló a ningún autor del Antiguo Testamento que habría dos venidas del Mesías. Primero para sufrir y después para reinar. Y en segundo lugar, ¿qué tenemos en segundo lugar? Que ningún profeta del Antiguo Testamento alcanzó a entender que aliado del pueblo judío llegaría a existir un nuevo pueblo mesiánico de Dios, la iglesia cristiana. ¿Cuál es esta iglesia cristiana? El único pueblo de Dios. El único pueblo de Dios. Y esto es muy interesante realmente, voy a subrayarlo. En segundo lugar, tampoco ningún profeta del Antiguo Testamento alcanzó a entender que aliado del pueblo judío llegaría a existir un nuevo pueblo mesiánico de Dios, o sea, la iglesia cristiana. Y, por lo tanto, el único pueblo de Dios. No hay otro. Es decir, el judaísmo no podía ni imaginar, ¿no?, que el pueblo de Dios de su momento, o sea, el pueblo de Israel, que en el momento de los profetas preexílicos, exílicos o posexílicos, es decir, los profetas clásicos, los profetas del Antiguo Testamento, ¿no?, podría haber otro pueblo que se llamaría pueblo de Dios. Podría haber otro pueblo que sería el pueblo de Dios. Ellos tenían la preeminencia de ser pueblo de Dios. No había otro. Eran el pueblo escogido. Pero desde la vivencia de Jesús, de la iglesia, de lo que nosotros conocemos, del cristianismo, ¿no?, el pueblo de Dios es la iglesia cristiana. Y no hay ninguna profecía al respecto, ¿no? El nuevo pueblo de Dios es la iglesia cristiana. No hay otro. Hay algunas propuestas que se hacen por ahí y que se hace encajar que la iglesia, la eclesía que se forma a partir de Pentecostés, es decir, esa agrupación, esa comunidad, esa nueva asamblea que poco a poco se va forjando, que primero comienza en casas, ¿no?, y poco a poco va tomando forma, y otros con el mismo mensaje del reino de Dios es justicia, se va extendiendo, ¿no?, se van haciendo nuevos grupos,
¿no? Que después, en algún momento, van a decidir llamarse eclesía de asamblea, que es un término griego, ustedes ya saben qué significa, ¿no? En ningún momento ellos han tratado, o la iglesia de ese momento, trató de decir o de vincular que ya antes de Jesús habría habido una iglesia. Entonces, hay algunas propuestas, hay unas propuestas de algunos que retrotraen el origen de la iglesia hacia antes de Jesús y lo encajan en un término que se utiliza en Éxodo 20, perdón, Éxodo 19, cuando Jehová hace pacto con el pueblo de Israel que está a los pies del monte Sinaí, ¿no? El Cajal. Cajal sería el símil de eclesía. Cajal es un término hebreo que significa también congregación, comunidad, y ahí estaría ya el inicio, el comienzo de esa iglesia. Y después se trata de hacer una lectura de ese cajal a través de los tiempos para llegar a la eclesía que se formaría en Hechos de los Apóstoles. Entonces, este es un criterio muy importante. Y termino con lo siguiente. No era necesario para transmitir su mensaje al pueblo de Israel que los profetas supieran que las dos venidas del Mesías o de la nueva forma que tomaría el pueblo de Dios como iglesia. Y en realidad no era necesario para transmitir el mensaje profético al pueblo de Israel que los profetas supieran de las dos venidas del Mesías o de la nueva forma que tomaría el pueblo de Dios. ¿Por qué iba a ser necesario? Porque el propósito de la profecía en el Antiguo Testamento de los profetas era inmediato, y ya hemos visto cuáles eran, digamos, en qué estaba inserto, que era para profetizar las consecuencias de la desobediencia o las consecuencias de la obediencia. Las consecuencias de la obediencia iban a ser fertilidad, buenas cosechas, salud, prosperidad, seguridad. Las consecuencias de la desobediencia, ¿no? Iban a ser plagas, epidemias, destrucción, deportación y otro castigo. Muy simple y sencillo. Voy a subrayar. Entonces, a partir de estos presupuestos es que Juan Stan nos va a proponer relacionar o ver cómo es que el Nuevo Testamento concebía y expresó la profecía del Antiguo Testamento, es decir, las profecías hebreas, antiguo testamentarias de los profetas, que se referían a la persona y ministerio de Jesús, al Pentecostés y a los apóstoles, a la iglesia cristiana y a los acontecimientos finales de la historia, es Jatón en sus diversos aspectos. Muy bien, hasta allí entonces hemos hecho esta presentación. Voy a dejar de presentar, ¿no? Y entonces, tenemos ahí un reto, ¿no? El reto es de comprender y entender cómo el Nuevo Testamento lee las profecías del Antiguo Testamento. ¿En relación a qué? A la persona y ministerio de Jesús, al Pentecostés y los apóstoles, a la iglesia cristiana y a los acontecimientos finales de la historia. Y aunque Carlos, tú hiciste ya cómo lee sobre la persona y ministerio de Jesús, pero no Pentecostés y los apóstoles, la iglesia cristiana y el cuarto, ¿no? Entonces sería bueno que lo hagas, ¿sí?
Joel, ¿se entendió bien lo que se quiere? Si tú has visto un poco asojeado, yo les recomiendo que impriman y lo tengan en físico. Pastor, esa parte que me habla, ¿le puedo incluir a lo que ya está hecho o hay que hacer otro? Puedes hacer otro, pero tú puedes, yo no sé si tú quieres sacarlo como artículo, sí lo puedes sacar como artículo, solamente que tienes que hacer la precisión que se refiere a esa parte de Juan Stein, tienes que citar, Ya. forma de decir, ¿no? Pero Ya. yo preferiría que lo hagas aparte. Ok. Ya. En el caso de José Cuya, sí lo hizo, pero lo ha mencionado solamente José. ¿No, José Cuya? Mencionaste, lo Sí, brother. nombraste. Entonces lo puedes desarrollar más porque se trata de entender cómo es la escatología bíblica. Bien, yo creo que si lo tienen comprendido, muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? El interés que tengo es que comprendamos bien la profecía, la escatología bíblica. ¿Estamos? ¿No estamos? Muy bien. Se te ve bien, José Brice. Gracias, pastor. Ya. Claro que tenemos un punto de vista muy claro y creo que también, como nos recomienda, leer mucho, ¿no? Acerca del tema, ¿no? Para tener un mayor alcance. Está muy interesante la clase, pastor. Muchas gracias. Bien, bien, bien. Siempre es bueno, siempre recibo bien las recomendaciones, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Entonces, nos vemos la próxima semana y